Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó. No fue por casualidad, ni tampoco un accidente. Fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón: que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Antes que te formases, te pensó y naciste con una vida con propósito. Por eso Dios cumplirá su propósito en ti. Alégrate que eres un ser especial. Levanta las manos y alaba a Dios conmigo. Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó. No fue por casualidad, ni tampoco un accidente. Fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón: que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Nací con una vida con propósito. Gracias, Señor. Con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó. Y si hoy estás respirando, no es tampoco un accidente. Fue por amor
que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. La, 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 la. Amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos sean a un servicio más, el que estamos haciendo este domingo desde la amada iglesia de Benecer, donde los extrañamos, hermanos, y ya los queremos ver. Esperamos en Dios que muy pronto ya estemos reunidos aquí en la iglesia y nos podamos dar un saludo fraternal. No nos podremos abrazar, pero sabemos que nos amamos, hermanos. El día de hoy el tema es propósito, y platicando ahorita justo con el pastor veíamos que es una continuación de la parte de la creatividad o de la creatividad que vimos hace 8 días. Recuerden que Dios nos creó, somos hechos criaturas de Dios y es con un propósito. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el propósito que hay en la vida de cada uno de nosotros? Porque déjame te digo, hermanos, que hay dos propósitos, un propósito que es general primeramente y después un propósito individual, un propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero iniciemos con las lecturas bíblicas, hermano, y voy a iniciar en Romanos 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pasamos ahora a 2 de Timoteo 1, versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, vamos a iniciar con la definición de propósito. ¿Qué es un propósito? Propósito es la intención o ánimo por el que se realiza o deja de realizar una acción. Se trata de un objetivo que se trata de alcanzar. Este es el objetivo que se trata de alcanzar, hermano. Y fíjate que muchas personas no conocen cuál es el propósito en su vida o cuál es el objetivo que se quiere alcanzar. Y es importante conocer la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, hermano. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos como Abraham, Moisés, Jesús mismo. Todos ellos conocían el propósito que había en su vida. Pero ellos tuvieron su propósito. Tú y yo tenemos nuestro propósito propio, el que solo Dios nos ha dado a nosotros. Recuerda que Dios nos creó y toda la creación de Dios no es casualidad. Toda la creación de Dios está preparada minuciosamente y estratégicamente para lograr algo. Entonces, si nosotros somos creación de Dios, también fuimos creados para un objetivo, para lograr un propósito, hermano. Y eso es lo que tenemos que trabajar, es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál es nuestra misión en esta vida? ¿Cuál es la razón de que yo esté habitando esta tierra en este tiempo? Porque no es casualidad que nosotros estemos aquí y ahora. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué estamos en Ebenecer y no en alguna otra iglesia, hermano? ¿Por qué estás en una iglesia en específico? ¿Por qué desarrollas cierto ministerio? Porque hay un propósito
que Dios quiere lograr a través de haberte colocado en ese lugar y realizando esa actividad. Es necesario que conozcas la razón de tu vida, hermano, porque entonces, si tú la conoces, vas a vivir feliz, porque entonces vas a saber qué es lo que Dios está queriendo que hagas en esta vida. No vas a estar frustrado, no vas a estar frustrado. Vas a tener un objetivo claro y eso te va a hacer una persona feliz, una persona contenta, una persona completa. Quiero motivarte el día de hoy, hermano, a que conozcas cuál es tu propósito, cuál es el propósito de Dios para ti en esta tierra. Tal vez ya lo conozcas, pero a lo mejor no lo conoces. No sé si seas a una persona que nos está viendo hace poco, o tal vez sea la primera vez que nos ves y todavía no sabes que hay un propósito en tu vida, todavía no sabes que tú fuiste creado para algo. Vamos a ver cómo podemos encontrar el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, porque hay algo muy importante que debemos de saber. Si tú buscas estudiar cierta carrera, más que decir quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser contador, deberíamos de preguntarnos, ¿para qué puedo ser esa profesión? ¿Cómo puedo utilizar la profesión en la que me voy a desenvolver para que el nombre de Dios sea glorificado? Porque al final este es uno de los principios básicos de los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Hablé de unos propósitos generales y uno de esos es ese: proclamar el evangelio, hacer que se glorifique el nombre de Dios. Y lo podemos hacer desde nuestra trinchera, como dirían por ahí, ¿no? Desde donde nos encontramos, desde ahí podemos hacerlo. Pero por eso debemos de buscar para qué estoy en este lugar, para qué vine a esta universidad, para qué estoy en este colegio, por qué estoy en este trabajo, por qué realizo esta actividad, por qué la desempeño. Hay un propósito y el propósito final siempre es Dios, hermano. Es ahí donde tenemos que buscarlo. Siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar en todas las cosas y más allá en los propósitos que pueda haber en nuestra vida. Siempre debemos de buscar agradarlo a Él. Todos tenemos propósitos. No nos levantamos nada más porque sí todos los días, o yo no me imagino levantándote diciendo, bueno, pues a ver qué Dios dice. Debemos de tener un propósito marcado en nuestra vida y día a día trabajar y trabajar para lograrlo, enfocarnos en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Necesitamos conocer esa voluntad de Dios para nuestra vida. ¿O acaso quieres terminar como Sansón? Sansón tenía claro el objetivo en su vida, pero ¿sabes qué pasó? Se distrajo, se dejó seducir, se dejó distraer por una mujer y eso desenfocó su vida. Su muerte para nada tiene que ver con el propósito que había en la vida de él. Yo te animo a preguntarte el día de hoy, ¿estás llevando a cabo el propósito por el que fuiste enviado a esta tierra o te estás distrayendo? ¿Cuál es tu Dalila, hermano? ¿Qué te está distrayendo en este momento? ¿Las posesiones materiales? ¿Los programas de televisión que son mucho más entretenidos que otras cosas que podrías pensar? ¿El deporte, los amigos, la diversión? ¿Cuál es tu Dalila? ¿Qué te está desenfocando de ese propósito por el que Dios te trajo a esta tierra? No entenderemos nuestro propósito y no lo entendemos por falta de metas claras. Mucha gente, incluso muchos cristianos, pasan los días así, sin comprender para qué viven. Y qué triste es eso, hermano, no saber para qué vives. Y así es la vida cuando no conoces a Cristo, cuando no está Cristo en tu vida. Por eso también te invito, si no has aceptado a Cristo en tu vida y en tu corazón, es momento de que pienses y que sepas que Él tiene un propósito para ti en tu vida. Tal vez sea momento de empezar a considerar el tener a Cristo en tu vida. Yo sé que suena un poco raro esto, ¿no? Que consideres tener a Cristo en tu vida,
Pero si no lo tienes en este momento, es porque tal vez no lo crees importante, es porque tal vez no lo has considerado. Es momento de que te enfoques y que busques cuál es el propósito en tu vida. Si nosotros nos enfocamos en eso, Dios nos va a sustentar. Proverbios 16, 3 al 4 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aquí está un propósito de Dios. Si tú pones todas las cosas, todos tus pensamientos y todos los actos que tú haces a los pies de Cristo, Él va a sustentar todos esos sueños, todos esos pensamientos van a ser afirmados cuando los lleves a Él. Cuando tenemos claro eso, entendemos que hay un propósito que debemos cumplir. Y hacia ese cumplimiento de ese propósito es donde orientamos nuestras fuerzas, nuestra relación con Dios. Entonces empezamos a tener una relación más íntima con Él, una comunión más cercana con Dios, porque entonces queremos primero saber cuál es el propósito que Él tiene en nuestra vida, y una vez que lo sabemos, entonces queremos agradarlo, queremos cumplir ese propósito, queremos ser agradables ante Él, y entonces nuestra comunión con Dios se vuelve más fuerte, se vuelve más sólida, y tenemos un crecimiento personal, un crecimiento espiritual, un crecimiento humano. Eso es lo verdaderamente importante, hermano. Cuando no encontramos el propósito para nuestra vida, es porque nos enfocamos en nuestras propias expectativas. Porque entonces yo marco lo que creo que es importante para mi vida, sin consultar a Dios. Por eso no encuentro el propósito en mi vida. Porque entonces empiezo a pensar qué es lo que me hace sentir más cómodo, qué es lo que me hace sentir más a gusto. Y no deben de ser así las cosas. Nosotros debemos de caminar con nuestro Dios tomados de la mano y preguntando a Él y consultando con Él cada paso que damos en nuestra vida para conocer el propósito que Él quiere que logremos. Es hora, hermano, de que dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Deja de luchar en tus fuerzas. Ríndete ante Dios para que se cumpla el propósito que Él tiene en tu vida. No son tus fuerzas, hermano. Debemos buscar el propósito. ¿Y sabes cuál es? Uno de los principios para buscar ese propósito es que en todos los propósitos está lo natural, eso que a mí me corresponde hacer, pero también está lo sobrenatural, eso que Dios va a hacer en mi vida, eso que Dios va a hacer por ti para que puedas cumplir el propósito. Dios siempre nos da lo necesario para lograr lo que Él quiere en nuestra vida. Recuerda este principio y apréndelo. Hay dos cosas: lo natural me corresponde a mí, lo sobrenatural le corresponde a Dios. Él te está sustentando, Él te va a ayudar, Él te va a llevar por buen camino. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Había un propósito de Dios para poner a Adán y Eva ahí. Creó el huerto para que Él lo hiciera fructificar, lo cuidara también, que lo labrara e hiciera que diera frutos. Adán tenía que conocer ese propósito para que pudiera lograrlo, y sí lo sabía, sí se lo dijo Dios, así como a nosotros también nos va a decir cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. Génesis 16:17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Dios le hizo entender a Adán cuál era su voluntad, cómo esperaba que actuara y cómo esperaba que caminara con base a lo que ya le había dicho. Y podrás decir: sí, pero si Dios ya sabía que iba a ser tentado, si ya se ve que iba a fallar, ¿por qué puso el árbol ahí? Mejor ni lo hubiera puesto. ¿Sabes por qué? Dios lo puso ahí porque, al igual que Adán,
nosotros debemos comprender que Él no nos obliga a amarlo, hermano. Él no nos limita. Nos dio libre albedrío para saber cuál es el bien y cuál es el mal. Él le advirtió y le dijo, si lo comes, si comes de ese fruto, de cierto morirás. Puso ante sus ojos el bien y el mal, así como lo está poniendo en nuestra vida. Este es tu propósito, esta es mi voluntad en tu vida. Pero al final tú decides si quieres llevarla a cabo o no quieres llevarla a cabo. Y qué triste si decides no hacerlo. Qué triste cuando cerramos los ojos, los oídos a la voluntad de Dios. Cuando escuchamos y parece que no oímos. Cuando no queremos ver las cosas que Dios está poniendo en nuestra vida para poder lograr el propósito. Porque ya lo dije, Él siempre nos va a sustentar. No todo nos conviene, hermanos. Debemos comprender que todos nuestros actos tienen circunstancias, van a generar algo, todos nuestros actos. Todo va a estar relacionado a lo que decidimos hacer. El día de hoy estás cosechando lo que sembraste hace algunos años. ¿Qué quieres cosechar el día de mañana? ¿Qué estás sembrando hoy? ¿Estás sembrando la voluntad de Dios en tu vida o estás sembrando tu propia voluntad? ¿Cómo quieres estar el día de mañana? Recuerda, todo lo que nosotros hacemos nos va a afectar en nuestro futuro. Y no solo a ti, también a tu entorno, también a tu familia, también a la gente que vive a tu alrededor. Todo eso va a ser afectado por las decisiones que tomes. Por eso es importante que tomemos decisiones sabias. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Porque cuando yo sepa cuál es la voluntad de Dios, voy a saber lo que soy, voy a saber lo que tengo, voy a saber hacia dónde voy, a dónde voy a llegar. Voy a saber qué quiero obtener de la vida. Todo va a suceder, hermano, a su tiempo. Todo. Y todo es para bien. Para los que creemos en Cristo, todas las cosas nos son para bien. Aún la adversidad. La adversidad nos va a traer enseñanza. Y ni las tribulaciones, ni los problemas nos deben de alejar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ya puse el ejemplo de Adán y Eva. Ellos conocían la voluntad de Dios, pero ¿sabes? Decidieron estar fuera de ella. Y en el momento que decidieron estar fuera de ella, los planes que Dios tenía para ellos cambiaron. Así van a cambiar los planes que Dios tiene para nuestra vida cuando dejemos de obedecer o cuando desobedezcamos o cuando pequemos. Cada que pecas, hermano, tu historia tiende a cambiar. Los propósitos que Dios tiene en tu vida pueden cambiar. Es algo que debemos de tener muy en cuenta y debemos de tener muy presente. Pero no todo es casualidad, hermano. No eres un accidente. Dios tiene todo preparado. Nadie nació porque haya sido un accidente de alguien. Naciste porque esa fue la voluntad de Dios. Porque Dios tiene preparado algo para ti. Dice la palabra que aún antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios ya había preparado todo para nosotros. Por eso estás en este lugar. Pero debemos de reconocer que todo lo bueno que tenemos o somos, no ha sido porque yo lo he logrado, sino ha sido por la gracia de Dios. Solamente porque Él tiene un propósito para mi vida. Y por eso Él me tiene aquí y me ha sustentado hasta el día de hoy. Y me ha perdonado y me ha lavado y me ha limpiado del pecado. No porque yo lo merezca, sino porque Dios quiere lograr el propósito que puso cuando me envió a la tierra. Hay propósitos generales. Todos sabemos que debemos de predicar el evangelio. Todos sabemos que debemos hacer discípulos. Todos sabemos que debemos dar gracias a Dios por todo.
Todos sabemos que debemos de caminar en santidad porque esa es la voluntad de Dios. Pero hay propósitos individuales. Y eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es el propósito por el que fuimos traídos a esta tierra? Y más específicamente, ¿cuál es el propósito por el que hoy estoy en Ebenecer? Eso es lo que debo de pedir a Dios. Su ayuda para poder conocer ese propósito. Pero todo se logra teniendo una comunión cada día más fuerte con Él. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, hermano, pero no para hacer nuestra voluntad. Y muchas veces cuando oramos a Dios le decimos: y que se haga su voluntad en mi vida, en la tierra como en el cielo. ¿Y realmente estamos trabajando para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida? ¿O solamente estamos cayendo en vanas repeticiones? ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y si la conoces, ¿estás dejando que Dios haga esa voluntad en tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios para tus hijos, para tu hogar, para tu matrimonio? Abraham sabía cuál era la voluntad de Dios en su vida. María sabía cuál era la voluntad de Dios en su vida. ¿Y cuál era la voluntad para Jesús? Que ella debía de traerlo a este mundo, de concebirlo, debía de cuidarlo, debía de educarlo, de ayudarle a dar sus primeros pasos. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu entorno? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Cuando sepamos cuál es esa voluntad, entonces empezaremos a ver el propósito que Dios tiene en nuestra vida. ¿A dónde estamos llevando nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para lograr nuestro propósito? A veces no buscamos la voluntad de Dios porque es mucho más fácil estar tranquilos, estar cómodos, sin preocupaciones. Pero ¿sabes? Estamos aquí en la tierra para hacer que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. No lo que nos haga sentir cómodos, no lo que nos haga sentir tranquilos. Yo he entendido, hermano, que el propósito de Dios en mi vida, te lo voy a decir de manera personal, yo he entendido que el propósito de Dios en mi vida, más que para mí, así lo creo, es para mis generaciones. Yo creo que Dios me trajo aquí con un propósito. Y ese propósito es que mis generaciones sean bendecidas. Que yo termine con esas maldiciones generacionales de idolatría, de desobediencia, de pecado. Y estoy aquí porque Dios me dio esa promesa de que mis generaciones van a ser bendecidas. Y eso es algo maravilloso en mi vida, eso es algo que me motiva, eso es algo que me enfoca, eso es algo que me motiva día a día a levantarme y creer en Dios y creer en Él y tratar de hacer su voluntad y ser obediente. Si tú tienes el propósito que Dios quiere para ti, seguramente te vas a enfocar y no vas a estar distrayéndote en otras cosas y no se te va a hacer pesado todas las actividades que hagas. Es una bendición para mí poder servir al Señor en lo que yo puedo, con los dones que Él me haya podido dar, con el talento que Él me haya podido dar, con las cosas materiales que Él me ha dado también, porque sé que todo es con un propósito y ese propósito es para mis generaciones. Nosotros podemos hacer el cambio, hermano, nosotros podemos hacer la diferencia, porque yo estoy seguro que muchos de los que me están viendo tienen detrás una generación que no sigue a Cristo, una generación que no creyó en Cristo, pero que tú y yo podemos hacer la diferencia, que tú y yo podemos hacer que las cosas sean distintas y tener una generación que alabe y que glorifique a Dios. Y ese es un buen propósito. Todo lo demás
vendrá por añadidura, dice la palabra. Todo lo de las demás bendiciones que pueda dar a mi vida son extras, son ganancias. Yo ya estoy pagado con eso, hermano. Yo creo que tú también deberías de sentirte así cuando conozcas el propósito que Dios tiene en tu vida. Hay beneficios cuando conoces los propósitos de Dios en tu vida, y vivir una vida con propósito también trae beneficios, porque le da sentido a la vida. Porque si no hay propósitos, la vida no tiene sentido, como lo platiqué hace un momento. La tragedia más grande en un ser humano es morir sin haber vivido con un propósito claro de lo que quería hacer. ¿Cuánta gente no muere diariamente, hermano? Y no supo para qué vino a la tierra. No supo que Él estaba aquí para dar gloria al nombre de Dios. Para que Dios fuera glorificado con sus actos, con sus pensamientos, con todo lo que hacía día a día. Ese propósito nos debe de mover hacia adelante, hacia el futuro. Cuando tú conduces un auto, no puedes estar conduciendo viendo por el retrovisor. O sea, debes ir viendo hacia adelante. Así debe estar enfocada tu mirada. Así debe de estar enfocado tu propósito en esta vida. Si conoces tu propósito, tu vida se simplifica. Porque entonces ese propósito me va a servir para evaluar qué cosas son verdaderamente importantes y cuáles no lo son. Voy a saber si lo que hago es importante para el propósito que Dios trajo a mi vida, o tal vez lo que estoy haciendo no es importante. Entonces no debo de afanarme en eso, debo de afanarme en lo que realmente importa, lo que realmente va a hacer que se cumpla el propósito de Dios. Cuando no tenemos un propósito definido, se nos vuelve más difícil saber qué decisiones tomar. No sabemos para dónde ir, andamos aquí, andamos allá, andamos haciendo esto, luego hacemos otra cosa, o andamos en una iglesia, después nos vamos a otra, porque no tenemos un propósito definido. No sabemos hacia dónde caminamos. Te invito a que definas cuál es ese propósito. Consúltalo con Dios. Escucha la voz de Dios para saber cuál es el propósito que Él tiene para ti. Porque si conoces tu propósito, entonces tu vida se enfoca. Y si tú estás enfocado, vas a ser una persona efectiva. Vas a ser una persona de bendición para los demás. Los hombres y mujeres de la historia que han marcado la diferencia han sido personas como tú y como yo, pero la diferencia es que ellos estaban enfocados en lo que querían lograr. Todas las enseñanzas bíblicas que nos dan, nos enseñan que Pablo, por ejemplo, propagó el evangelio casi en todo el imperio romano. Esther se enfocó en la liberación de su pueblo y lo logró. Noé no desistió de la tarea que Dios le encomendó y construyó el arca donde salvó él y su familia. La semana pasada la hermana Maribel nos daba algunos ejemplos también de personas o científicos importantes y lo quiero retomar. Por ejemplo, Tomás Alva Edison, Alexander Graham Bell, Luis Pasteur, todos ellos estaban enfocados en el propósito que querían lograr. Eso es lo que marca la diferencia. Pero no estuvieron enfocados un mes, 2 meses, 3 meses y después, como no obtuvieron respuesta o no obtuvieron un resultado, cambiaron, hicieron otra cosa. No, ellos estuvieron enfocados todo el tiempo hasta que lograron lo que quisieron. Estemos enfocados todo el tiempo hasta que la bendición llegue a nuestra vida, hasta que el propósito de Dios se revela en nuestra vida. Y no solamente eso, sino hasta que el propósito con el que Dios me trajo a esta tierra se cumpla, se haga. Tal vez yo no lo vea, tal vez ya no esté aquí en esta tierra, pero trabajar para que tengamos la seguridad de que se va a lograr, de que algún día lo que Dios quiso hacer con mi vida va a estar dando resultados. Si nosotros sabemos el propósito de nuestra vida,
nuestra vida se estimula. Se estimula porque nos produce entusiasmo, nos produce alegría, nos produce ganas de hacer las cosas. Porque hay gente desanimada porque no conoce o no tiene un propósito. Si no tienes un propósito, no estás motivado. Si no estás motivado, no tienes ganas de hacer las cosas. Si no tienes ganas de hacer las cosas, no logras el objetivo en tu vida. Si conoces tu propósito en la vida, eso te va a preparar para la eternidad. Juan 17, 15 al 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si yo sé que no pertenezco a este mundo, que mi paso por aquí es solamente temporal, no me voy a afanar por querer hacer y construir posesiones aquí en la tierra. Más allá de eso, me voy a enfocar en que mis posesiones las construya yo en los cielos, en la eternidad, que es a donde yo voy. Y me voy a dejar de afanar por tener un carro del año, y me voy a afanar por querer agradar a Dios, por querer hacer su obra. Y ya lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, no es malo. Si Dios te bendice y tienes la oportunidad de tener un carro del año, pues qué bueno, hermano, siempre y cuando eso no te desenfoque de tu propósito. Dios no quiere que seamos pobres, Dios no quiere que suframos de hambre. Dios nos quiere prosperar, por supuesto, pero eso no debe ser el primer lugar en mi vida. El primer lugar en mi vida es primero construir mi herencia en el cielo, hermano, no aquí en la tierra. Para terminar, quiero comentarte, hermano, que tristemente también en la iglesia hay gente que no conoce su propósito, no sabe cuál es el propósito o por qué están aquí en la iglesia. Quiero decirte que el propósito de Dios en una persona va relacionado a la habilidad o don que le ha entregado. Dios nos ha dispuesto de esas cosas que Él necesita para cumplir nuestro propósito. De pronto vienes y escuchas a lo mejor la alabanza, ¿no? Y te gusta, y entonces quieres ser cantante, o quieres ser del ministerio de alabanza. Pero ¿qué pasa si no eres un buen cantante? No lo vas a lograr. Te vas a frustrar. No te van a poner como primera voz porque no tienes la voz para hacerlo. Lo más que podrás lograr es a que seas parte del coro, tal vez. Eso no te va a hacer feliz. Por eso primeramente debes de conocer cuáles son los dones que Dios puso en ti. ¿Para qué te quiere utilizar Dios? Consúltalo con Él si no te has podido dar cuenta de cuáles son los dones de los que Él te proveyó. El propósito de Dios en una persona es que sea bendición para otros. Si sabes cuáles son tus dones, los desarrollas, pero los desarrollas mal, si no los desarrollas para hacer bendición a las personas, hay que trabajar en eso. Hay que perfeccionarlos para poder ser de bendición a otras personas. Y el propósito de Dios tiene que ser buscado. Hay cristianos que sí saben y tienen bien definido cuál es el propósito de parte de Dios, pero ¿sabes? El problema radica en que ellos están esperando que Dios venga y se los diga, que Dios venga y se los confirme mediante una profecía, mediante un sueño, mediante una palabra. No siempre vas a ser así. Tienes que empezar a caminar. Tienes que buscar el propósito que Dios tiene en tu vida también. En Ezequiel 37 del 1 al 7 dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Hermanos, tal vez es tiempo de que empieces a profetizar sobre esos huesos huecos que son tu falta de ánimo. Tal vez sea momento que empieces a profetizar vida sobre esos huesos secos que son tu desánimo para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Empieza a profetizar, hermano. Empieza a dar vida a esos deseos que tenías en un inicio y que no lograste cumplir o que te desanimaste. Empieza a profetizar vida sobre esos huesos secos en los que se han convertido tu ánimo, tus ganas de servir. Profetiza vida sobre esos huesos secos que son tu ánimo, que está por los suelos, porque no se ha cumplido lo que tú has querido hasta el momento. Pero Dios está obrando, Dios está actuando, hermano. Es momento de que tengamos una comunión más íntima con Él. Empieza a hablar, hermano. Empieza a pedirle a Dios dirección. Y estoy seguro que en este momento les está llegando a más de una persona voz del Espíritu para decirles cuál es el propósito en su vida. Hay gente en esta hora que está empezando a conocer cuál es el propósito por el que Dios lo plantó en una iglesia. Hay gente que está en esta hora revelándose cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, para su familia, para su matrimonio. Hay gente en este momento que está conociendo cuál es el propósito que Dios tiene en la enfermedad que ha llevado a su casa. Profetiza, hermano, profetiza vida sobre esos huesos secos y conoce el propósito que Dios tiene en tu vida. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Vamos a cantarlo y vamos a vivir en él. Sé que mi vida tiene un propósito, es adorarte con el corazón, es servirte con gratitud, es cada día ser como tú y por tu palabra vivir en plenitud. Sé que mi vida tiene un propósito, es convivir con la familia de Dios, es compartirle a otros con denuedo y valor lo que por gracia recibí y por amor. ¡Vamos! Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo. Me creaste para hacer tu voluntad. Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo. Me creaste para hacer tu voluntad. Dilo conmigo. Sé que mi vida tiene un propósito, es adorarte con el corazón, es servirte con gratitud, es cada día ser como tú y por tu palabra vivir en plenitud.
convivir con la familia. Es convivir con la familia de Dios. Es compartirle a otros con denuedo y valor lo que por gracia recibí y por amor. Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo. Me creaste para hacer tu voluntad. Sí, Señor, hay un propósito claro para todos ser creados, Señor, a tu imagen y semejanza. Gracias por permitirnos descubrirlo y adorarte solo aquí. Recibe la alabanza, Señor. Todos juntos le alabamos, Ahí Señor. todos. Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo. Me creaste para hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¡Vamos! Desde que te conocí, oh Jesús, sí, Señor, Sí, Señor. desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo. Me creaste para hacer tu voluntad. Me creaste para hacer tu voluntad. Me creaste para hacer tu voluntad. Oh, dale gracias al Señor. Nuestra vida tiene un propósito. Dios les bendiga, hermanos. Como ya han leído las lecturas, el tema para este domingo se titula Propósito. Y tengo una introducción del libro Una vida con propósito de Rick Warren, el cual comienza con este texto de Colosenses 1:16, donde dice: porque todo, absolutamente todo, en el cielo, en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Dios, como también ya hemos compartido, es un Dios creador desde el principio. Y Dios creó todas las cosas con un propósito. Y aquí vamos para encontrar nuestro propósito principal, saber de dónde venimos, qué hacemos en este mundo y para dónde vamos al terminar nuestros días en este mundo. Todo, absolutamente todo, es para los propósitos de Dios. Así que enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida, sino que necesitamos entender y saber que Dios nos hizo con un propósito específico. Se puede caer en la opinión a través de opiniones, de preguntas egoístas como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas y mis sueños con el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el futuro.
Una vez más, necesitamos saber que todo, absolutamente todo, lo hizo Dios con un propósito. Y nosotros somos, los seres humanos, el principal propósito de Dios, porque fuimos diseñados para vivir la eternidad con un Dios creador, amoroso, que planea, que hace las cosas que Él quiere. Siempre, Dios siempre está trabajando. Jesús dio testimonio diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja, hasta ahora está creando y haciendo cosas buenas. Así que por nuestro egoísmo, por nuestro pensar, ¿qué debemos hacer con nuestra vida? ¿O cuáles son nuestras metas con el futuro? Tenemos que ir a la palabra de Dios. El libro de Job, capítulo 12, versículo 10 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Dónde está, hermano, la vida? ¿Dónde está, hermano, el propósito? ¿Dónde está, hermano, el plan? ¿Dónde está la vida para realizar ese plan? En el hálito de Dios, en el Espíritu de Dios, en el soplo de Dios, que el principio sopló Dios en aquella creación de barro que hizo del hombre, y dice que sopló y le dio aliento de vida, le dio espíritu de vida. Así que, mis hermanos, enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida, sino enfocarnos en Dios a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, porque su palabra es espíritu y es vida. Así que fuimos creados por Dios y para Dios, y hasta que tú no lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. ¿Por qué? Porque todas las cosas de este mundo, incluso visibles e invisibles, son efímeras. Pero Dios es eterno y las cosas de Dios son eternas y las cosas de Dios son eternas. ¿Cómo se puede descubrir entonces el propósito para el cual fuiste creado? Hay dos opciones. La primera es especular. ¿Qué es especular? Hacer conjeturas, adivinar, teorizar. Cuando la gente dice, por ejemplo, yo siempre he pensado que la vida es, o es la mejor suposición que se me ocurre, etcétera, etcétera. ¿Esto qué es? Especular. No hay ninguna base que respalde una verdad absoluta, y solamente Dios dice que el hombre fue creado para alabar, conocer y disfrutar de su creador, que es Dios. Fuiste creado, fuimos creados con Dios, por Dios. Y hasta que no lo entendamos, hasta que no lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Vivir sin sentido en la vida, hermano, no es emocionante, hermano. Vivir sin propósito en la vida, hermano, no es emocionante. Cierto, hermano, nos cansamos, hermano, a veces nos afligimos, a veces incluso sufrimos. Pero, hermano, cuando nuestra vida tiene un sentido, cuando nuestra vida tiene una planeación, cuando nuestra vida tiene un propósito, alcanzamos a disfrutar en nuestro corazón, en nuestra vida, y hacemos a los demás disfrutar por medio de lo que hacemos al reconocer que Dios es nuestro creador, que Dios es el que nos inspira en todo lo bueno, en todo lo santo, que Dios es el que nos guía en todo lo necesario de la vida, en todos los quehaceres, en todos los planes de trabajo, de familia, de iglesia, que es tan importante los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos tener un propósito. Y como dijo Ale por ahí unos comentarios de la lectura de hoy, es importante tener un propósito para regresar a la iglesia del Señor, a la iglesia cristiana, a los cultos presenciales. ¿Y cómo vamos a regresar si nuestra vida fuera de este recinto ha tenido otros propósitos, se ha enfocado en otras cosas y ha perdido el sentido, la orientación, el trabajo, el esfuerzo de vivir con un propósito para agradar a Dios? Dios te quiere ayudar, porque tú ni yo somos un accidente. Dice la escritura en Isaías 44:2:
Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Desde dónde te formó? Desde el vientre. Antes que nacieras, Dios te pensó, Dios te planeó. No importa cuáles hayan sido tus padres, de qué manera hayas venido al mundo, no importa, Dios pensó en todo. ¿Qué nacionalidad tendrías? ¿Qué color de piel tendrías? ¿Qué color de ojos tendrías? Cada cosa fue planeada y pensada por Dios, porque Él te formó y te hizo en el vientre de tu madre. Dice el apóstol Pablo, igual que otros, yo agradezco a Dios que Dios me escogió aún desde el vientre de mi madre. Dios me escogió para que fuera y cumpliese mi propósito que ya estaba escrito en su libro. Así dice otra escritura que leeremos más adelante. Dice mismo Isaías, yo soy tu creador, te cuidé aún antes que nacieras. Tantos millones de abortos, tantas pérdidas de vidas de niños inocentes, tanta crueldad y asesinato de niños a través de los abortos. Mira, si tú estás en esta tierra, si tú estás en esta vida, es porque Dios te cuidó antes que nacieras, te cuidó de esos asesinos, te cuidó de esas madres malas, que dice la palabra del Señor también, aun si la madre se olvidare de lo que trajo a este mundo, del que dio a luz, pero Jehová no se olvidará de ti. Dios pensó en ti. No es causa del destino, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia. Tienes vida y propósito porque Dios quiso crearte. Y aquí, hermano, agradecemos al Señor porque pues la evidencia que existe, hermano, de la ciencia, hermano, es de que nadie tiene los mismos ojos. El iris de cada uno es diferente. Nadie tiene las huellas dactilares iguales. Cada persona tiene unas huellas dactilares únicas, hermano, porque Dios te creó único y especial. Y Dios te creó para que con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todo tu espíritu le puedas conocer, lo puedas sentir en todo tu ser completo, porque Dios te creó para que tengas y tengamos comunión con Él. Mucho antes de que fueras concebido por tus padres, Dios ya te había concebido en su mente. Sí, hermano, tenemos un Dios omnipotente que todo lo puede. Imagínate todos los millones de seres humanos que han sido creados, ninguno es ni ha sido igual. Podemos tener características obviamente parecidas, ojos, boca, oídos, etcétera, pero aún en eso dice la palabra del Señor que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que podemos hablar, expresarnos, podemos oír, disfrutar su voz, podemos disfrutar de las alabanzas que le entonamos y que a veces Él mismo nos enseña una alabanza, un cántico nuevo. Fuimos concebidos en su mente y en su corazón, y Él se alegra con nosotros, se alegra contigo porque te hizo con este propósito. Así que es importante pensar que no se trata de ti. El propósito de tu vida excede mucho a los propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Porque hay gente que trabaja para esto, se empeña en esto y parece, hermano, que lo logra. Hay personas, hermano, obviamente que son exitosas. Hay personas, hermano, que alcanzan, hermano, sus metas y son buenos profesionistas, son buenos médicos, arquitectos, ingenieros, qué sé yo. Pueden tener tranquilidad a través de tener pues todo lo necesario, una buena casa, una bonita familia que habla de la felicidad. Pero todo eso, ¿qué es, hermano? Efímero, pasajero. Dios está interesado en que lo conozcamos a Él como el Dios eterno, como el Dios que nos pensó y nos planeó, no para que fuéramos egoístas y pensemos solo en nosotros y en nuestro bienestar por unos años en esta tierra. Es mucho más grande el Señor que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta,
debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para un propósito. Aquí es, hermano, donde el hombre que comienza a sentir una vocación por algo que le gusta, comienza a esforzarse, incluso a sacrificarse por hacer eso que le gusta, porque Dios lo puso en su mente y en su corazón. Cuando el hombre conoce a Cristo, cuando el hombre conoce a Dios, cuando el hombre siente al Espíritu Santo de Dios en su vida, sabe que por la voluntad de Dios ha sido esto, y que es la voluntad de Dios que conozca lo eterno, lo profundo, lo que lo va a llevar a una felicidad completa, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que algunos solo disfrutan en el alma, que son los sentimientos, las emociones, pero hay otros que disfrutan todo: las emociones, la mente, la voluntad, pero también el espíritu, lo cual habla de lo eterno. Decía el profeta, el rey David: un espíritu llama a otro espíritu a la voz de tus cascadas. Esto es sin igual y único. Esto, hermano, aunque pareciera, hermano, que solo es para algunos, y que muchas veces pensamos, pues eso fue para el rey David, pues eso fue para el apóstol Pablo, pues eso fue incluso para Adán cuando fue creado. No, hermano, también es para nosotros. Dios no cambia y sus propósitos siguen siendo tan firmes como lo fueron para Adán, como lo fueron para Moisés, como lo fueron para Pablo, como lo fueron para David. Y esto, hermano, nos llena de emoción para ir, hermano, a esos propósitos que Dios pone en el corazón y en el espíritu, y que se pueden ir, hermano, disfrutando. Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habías de nacer y cuándo has de morir. Oh, hermano, nuestros días están contados. Nuestros días tienen término. Dios sabe el día y la hora en que hemos de partir de este mundo. Por ahí dice un dicho en el mundo: te puedes salvar del rayo, pero no de la raya. El encuentro con Dios va a ser en el momento que Él ya decidió, ya escribió en su libro, y nada de lo que está escrito en su libro deja de ser tal y cual Él lo decidió. Él lo propuso para que nosotros también vivamos. Mira, yo me acuerdo y muramos. Yo me acuerdo ahorita de mi esposa, que ella tuvo en su corazón siempre este deseo. Yo sé y me gusta vivir para trabajar, pero de repente en sus últimos días me decía: me siento tan cansada, me siento tan agotada, que la verdad quisiera morir, porque no quiero ser una carga para nadie, ni para ustedes, ni para la iglesia, ni para nadie. Y yo le pido al Señor que me lleve, que no me deje estar en esta tierra para ser carga para nadie. Aunque ella lo decía seguramente de su espíritu, hermano. Porque efectivamente, hermano, ella, la única vez que estuvo en el hospital, una semana, hermano, fue, hermano, lo que duró con vida en ese hospital. Y de ahí partió a la presencia del Señor. Porque Dios tenía ya determinado el día y la hora en que ella podía descansar de su trabajo. Y luego el libro de Apocalipsis dice: aunque ella se va, pero sus obras con ella siguen. Y esto, hermano, también es, hermano, parte del propósito. Y decía una de mis hermanas, Maribel, predicando, ella nos dejó legados, no uno, legados para los jóvenes, para las mujeres, para los esposos, para las esposas. Gracias a Dios, cuando se cumple con un propósito, el cual tú puedes decir también: qué bueno que tuvimos el ejemplo de alguien que pudo empezar su vida y terminar su vida en el propósito de Dios. Dios pensó de antemano en los días de tu vida, y por eso es que sabe el día, el momento exacto en que has de nacer y en el que has de morir. La Biblia afirma en el Salmo 139:3 que dice así. Esta versión lo escribe así: no había vivido ni un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado
ya en tu libro, en la versión Reina Valera dice: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaba escrito, estaban anotadas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ha preparado todo para que en tu propósito encuentres todo lo que está escrito en el libro de Dios, para que se pueda cumplir una vida, tu vida, con propósito. La Biblia afirma: es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Gloriosa quiere decir con la presencia de Dios en nosotros, con el Espíritu eterno en nosotros, dándonos eternidad desde esta tierra. Porque la eternidad no será cuando estemos en el cielo. La eternidad en Cristo ya empezó en nosotros. Dice que el que tiene a Cristo no morirá eternamente, que el que tiene a Cristo tiene la vida. Gloria a Dios. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Esta palabra de predestinados vuelve a ser escogidos antes que nacieses, escogidos antes que naciéramos, vistos por Dios ya en los propósitos que Dios creó para nosotros. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es el designio de su voluntad? Dice la Escritura: porque yo tengo para ustedes pensamientos, planes. Yo tengo para ustedes también es esto que estamos hoy definiendo como propósito: propósitos de bien, propósitos de paz, propósitos de alegría, propósitos de éxito. No es que tenemos que seguir al éxito, ni buscar la prosperidad, ni siquiera la sanidad en estos tiempos que estamos viviendo tan terribles. Ellos vienen a nosotros, ellos se meten en nosotros y nos hacen vivir esta vida con propósito, aún y en contra de las cosas que se oponen al propósito de Dios. La palabra propósito tiene una definición que me gustó de tantas, y es esta: es la intención o el ánimo por el que se realiza una acción. Es la intención o el ánimo por el que se realiza una acción. Es decir, cuando hacemos los propósitos y las cosas que nos gustan, yo sé que usted lo ha oído, yo sé que también usted lo ha dicho: aunque me canse haciendo las cosas que me gustan, me siento satisfecho. Aunque sufra en ocasiones por la carga, por la fatiga del día, por la fatiga de lo que haya tenido que hacer, pero cuando termino encuentro satisfacción, porque yo puse mi intención y mi ánimo en realizar esto, que cuando lo veo terminado puedo decir: hecho está. Y solo es por el hoy, mañana me espera la tarea, y continúa. Cuando vivimos con un propósito, los días, los años y la vida se nos van en un abrir y cerrar de ojos. Tener un propósito, número uno, y aquí comienzo con el mensaje y la palabra que el Señor me dio para nuestra iglesia y para los que nos oyen y nos ven. Espero yo que les sea de bendición. Tener un propósito en estos días es, número uno, sobrevivir esta pandemia. Vivir para un propósito, un día a la vez, un mes a la vez, un año a la vez, lo que se necesite. ¿Qué tenemos que tener? Un propósito, y el Señor me lo habló bien claro, para sobrevivir a esta pandemia. Porque Dios no tiene en su corazón el propósito de que tú y yo muramos. Si el propósito de Dios en nosotros está vigente, está trabajando, se está moviendo, como dijo allá el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que el Señor ha hecho en mí. Luchar por un propósito, es decir, hacer todo lo que sea necesario. Lo que podamos lo tenemos que hacer con esfuerzo y valor y disciplina.
Estas cosas, hermano, tienen que ver con el carácter espiritual, tienen que ver con la grandeza, hermano, del consejo de Dios, que podemos luchar con valor y con disciplina y con esfuerzo, porque dice la Escritura, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con regaños, hermano, no es, hermano, con amenazas, hermano, por la televisión, el radio. Hermano, yo vivo en Tlalnepantla, diario pasa una avioneta, no salga de su casa, quédese en casa, estamos saturados los hospitales, quédese en casa. Diario pasa, hermano. Algunas personas de verdad, hermano, comienzan a traumarse, otros comienzan a molestarse, pero hermano, nosotros tenemos que ser alguien que tiene un propósito disciplinado. No tienen que estarnos exigiendo, no tienen que estarnos cuidando para hacer, hermano, lo que Dios pone en nuestro corazón. Lograr un propósito. Esto, hermano, nos habla de alcanzar la victoria. Lograr un propósito, salir de esta pandemia con disciplina, hermano, salir de esta pandemia, hermano, con esfuerzo, aunque dure, hermano, como ya le dije, un año que ya llevamos o más de un año, nosotros vamos a permanecer y a seguir teniendo esfuerzo, disciplina y valor y esperar hasta alcanzar nuestro propósito, que es la victoria. En la Biblia, la palabra que estamos tratando, que es el propósito, nos habla de cosas más espirituales. La palabra suele referirse primeramente a una meta establecida. ¿Qué es un propósito? Una meta establecida. Pablo decía: yo corro para alcanzar la meta. Pablo decía: y olvidándome ciertamente de lo que está atrás y yendo hacia adelante, así corro, de tal manera que alcance el premio, de tal manera que alcance la meta. Esto es un propósito espiritual, pero incluye más cosas. Por ejemplo, una gran cantidad de valores espirituales. Número uno, la paciencia. Es necesaria la paciencia, hermano. Y esto, hermano, es lo que muchas personas están perdiendo hoy en día. Y están, hermano, ahorita que estamos ya en Semana Santa, hermano, con problemas, hermano, de quererse salir, y que no es solo quererse, ya se salieron. Y algunos, hermanos, están de vacaciones, y algunos, hermanos, están en reuniones con sus familiares, ya no aguantaron más y creen que ya por estar en semáforo anaranjado, que ya pueden hacer algunas cosas. Hermano, sigue habiendo, hermano, una gran cantidad de gente, hermano, que se está enfermando por no tener paciencia. Algunos que tantos esperaron 9 meses, 10 meses, el año, y ahora salgan, hermano, contaminados del COVID-19. Y hay algunos que ya les llaman recovid, porque ya les dio 2 veces. Algunos van hasta para la tercera, hermano, y cada vez es peor la situación, hermano. Y algunos, hermano, que también por falta de paciencia, hermano, han tenido que hacer cosas, hermano, que no están recomendadas, hermano, sino hacer solamente las cosas necesarias y salir solamente por las cosas necesarias y convivir solamente por las cosas necesarias. Hermano, han traído, hermano, por falta de paciencia, problemas a muchas vidas. También, hermano, un propósito espiritual es el amor. Amarnos unos a otros. Y esto, hermano, habla del amor de Dios. El amor en el Espíritu de Dios. Amar a la humanidad, amar a nuestra familia, amar a nuestra iglesia. Otro, hermano, otra definición para estos propósitos espirituales es la comprensión. El comprendernos, el no criticarnos, sino comprendernos y entender que la comprensión produce paz y ánimo con los que hablamos, por los que oramos. También se necesita la madurez, el respeto, el aprecio, la inteligencia, la dedicación. Todo esto a lo que se denomina el bien.
Mire, hermano, todas estas cosas, el aprecio, la dedicación, el respeto, hermano, nos hablan, hermano, de algo bello, de algo bello que se denomina el bien y también la verdad. Por eso es que, hermano, si vivimos en verdad, sin máscaras, si vivimos, hermano, en verdad, a través de la palabra de Dios, seremos gente, hermano, bendecida, y gente, hermano, en victoria, y gente, hermano, que ama, respeta, amén, y ayuda a sus hermanos con tiempos como estos de oración. Y como hemos hablado una y otra vez, cuando alguien llega a necesitar algo, hermano, qué bueno, hermano, que hay en muchos corazones el deseo de ayudar a su hermano, a su hermana. Y me consta, hermano, han traído despensas aquí a la puerta de la iglesia. Dios bendiga a esas aves que Dios ha enviado como en el tiempo de necesidad para el profeta Elías, que han venido y dicho: ¿qué le falta? Dígame qué es lo que necesita y se lo traemos, hermano. No porque seamos ricos, no anunciamos que damos despensas, porque no nos alcanzarían las manos, pero siempre, como dice la palabra del Señor, hermano, que si nosotros procuramos y hablamos de la fe y la obediencia al Señor, dice que procuremos primeramente para los de la casa y luego para los demás. Porque si alguno, hermano, no trabaja en esa fe y en esa dedicación y en estos valores espirituales, hermano, dice la palabra del Señor que no agrada a Dios. Así que el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro 1:5, dice: vosotros también poned toda diligencia. Es decir, lo que puedes hacer hoy, no lo dejes para mañana. Lo que Dios te ha dicho para mañana, piénsalo, planéalo y hazlo, porque esto que es algo bello que viene de parte de Dios. Dice el apóstol: vosotros también poned toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Virtud. Es decir, la fe, dice Santiago, la fe sin obras es muerta, pero la fe con obras es una fe viva. Puedes decir gloria a Dios conmigo. Es importante, hermano, añadirle, hermano, a la fe la virtud. La virtud, hermano, es ese poder, hermano, maravilloso que te hace poder hacer las cosas como Dios te las dijo. Es una virtud, hermano, el ser generoso. Es una virtud el ser bueno. Es una virtud, hermano, tener fe que se comparte y se transmite a otros. También dice el apóstol Pedro: hay que añadirle conocimiento, y al conocimiento dominio propio. El dominio propio, otra vez, hermano, tan necesario en estos días, porque el dominio propio es que nadie te obligue ni te diga lo que tengas que hacer y a dónde tengas que ir o no ir, sino que el dominio propio, hermano, es ese control del Espíritu Santo, hermano, que puede controlar tu mente, aún tus pasos. Y yo no sé, hermano, si a ti te ha pasado en estos caracteres, pero a veces, hermano, uno ya está listo para salir y ya hay algo que te dice: no salgas. Ya hay algo que te guarda, o hay un ay, se me olvidó esto, tengo que regresarme otra vez a la casa por 5 minutos que te regreses. Esos 5 minutos de regreso, en lugar de 5 minutos hacia adelante, pudieron librarte de muchas cosas. El dominio propio es tener ese control, ese autocontrol, para no maldecir, para no renegar de ninguna cosa, sino decir: seguramente esto es lo que Dios planeó, pensó para mí. El apóstol Pedro dice que hay que tener también paciencia, y a la paciencia hay que añadirle piedad, y a la piedad hay que añadirle afecto fraternal. El afecto fraternal, el afecto de hermanos. Obviamente Pedro se está refiriendo al amor de los creyentes, al amor de los cristianos. Piedad y, hermano, afecto fraternal. Gracias a Dios. Aquí en la iglesia, hermano, como ya le he dicho, hermano, tengo 3, 4 generaciones. Aquí tengo bisabuelas, he tenido, ahorita mismo tengo una tatarabuela. Imagínense. Esto, hermano, me ha permitido ver cómo la piedad y el afecto fraternal se ha visto en nuestra iglesia. Algunas de esas abuelas o bisabuelas, hermano, han guardado, hermano, algo especial, hermano, para decirme: pastor, esto lo guardé para usted. Y he sido feliz al disfrutar cuando
Usted no lo va a creer, pero me han traído unos huevitos como primicias, porque es un amor fraternal el que se manifiesta. Dice, pastor, son como la primicia, son 3 huevitos. Pero yo de verdad se lo digo, lo primero que hago es ir a la casa y hacerme una torta con esos huevos y darle gracias a Dios, porque sí existe y se manifiesta el amor fraternal, el amor de hermanos, el amor en la iglesia. Otros, hermano, han traído cosas bonitas y nuevas. Dicen, pastor, esta la traje para la hermana tal. Y otras veces no me dicen nada. Cuando veo ya están de estreno, o sea, su vestido, sus zapatos, qué sé yo. Hermano, el amor fraternal es un propósito y un principio de Dios, porque Dios se entregó primeramente por nosotros al afecto fraternal, añadiéndole el amor, con el cual, hermano, como dice 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no deja de ser. Propósitos espirituales para vivir una vida con hermanos de afecto, de piedad y de amor. Dice el apóstol concluyendo su carta: si estas cosas están en vosotros, no os dejarán sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. La palabra propósito del idioma latín, que es propositum, que significa hacia adelante. Hermano, nuestro propósito, ¿qué es? Siempre hacia adelante. Dicen los puertorriqueños, para atrás ni para coger impulso, adelante. Hemos sido, decían otros predicadores, como los autos, no tenemos reversa los cristianos. Primerita, que sea pura primera para la subida, y tenemos hasta la quinta para agarrar velocidad, pero para atrás ni para estacionarse, hermano. Es importante, hermano, que entendamos que propósito significa ir hacia adelante. Nuestro deber en Ebenecer, en esta pandemia, como ya se lo dije antes, es sobrevivir a esta pandemia para ser testimonios del poder, la gracia del Señor. Número 2, hermano, no caer en pánico, porque mucha gente, hermano, está cayendo en pánico. Y hermano, algunos, hermano, mueren, hermano, por ignorancia. Otros mueren, hermano, por falta de cuidado. Otros mueren, hermano, pues porque tendrían que morir, porque también dice que Dios escogió el tiempo y la hora de la muerte de cada persona, hermano. Y alguien muere porque es la voluntad de Dios. No es nada más por la pandemia. Dios escogió esta pandemia así para que murieran millones de gentes, porque esto estaba en el plan de Dios. En Dios no hay nada que se escape ni que diga, ay, ¿por qué será esto? Dios sí sabe por qué fue. No hay que caer en pánico, porque ya dijimos, si no es tu tiempo, así te caiga un rayo. Aquí tengo una familia que una vez en un paseo y me contaron esta experiencia. Y me dijeron, pastor, nos cayó un rayo en la carretera viajando en nuestro auto, enfrente es más, lo chamuscado le tocó al auto de la fuerza de un rayo que cayó en carretera, pero no nos cayó a nosotros. O sea, hermano, esto es que Dios te puede librar del rayo. Y como dije antes, pero no de la raya. Si a alguien le tocó, hermano, pues ni modo. Pero hay gente que está cayendo en pánico y que piensa, hermano, y que supone, como ya dijimos también, que puede, hermano, suceder esto o aquello. ¿Qué le va a pasar? No te va a pasar nada. Si tú estás en el plan y propósito de Dios, y tú estás feliz en su propósito de Dios, y tienes el propósito en tu corazón de poder salir victorioso, de poder con Dios seguir viviendo el plan para el cual Dios te trajo aquí, no debes caer,
en pánico. Número 3, no debe arriesgarse. No debe arriesgarse. Se dice, se instruye para que la gente salga a comprar solo las personas que sean necesarias. Que no salgan más y menos las personas de la tercera edad. No arriesgarse ni arriesgarlos. Pero hermano, tristemente usted lo ve y yo también. Nadie puede dejar de ver esto. Sales al supermercado, al Walmart, sales al supermercado, a los mercados del tianguis. Hermano, la abuelita, la mamá, el papá, el tío, la niña, una bola, hermano, de gente allí, hermano, arriesgándose. Hermano, por eso no hemos abierto la iglesia, porque no queremos arriesgar a nadie, ni que nadie se nos enferme en la iglesia por falta de seguridad, por falta, hermano, de cuidado, y por falta de tener en el corazón que vamos a salir victoriosos, hermano. No sabemos cuánto, hermano, la iglesia primitiva duró, hermano, imagínate, 300 años escondidos en las cuevas, hermano, en los montes haciendo sus servicios. Nadie los veía, nadie los oía, pero el mundo se llenó de cristianos, hermano. No estaban en un templo cualquiera que sea, ni tan grande que fuera. No, hermano, la iglesia en su avivamiento, la iglesia en su despertamiento, la iglesia, hermano, espiritual, la iglesia, hermano, aleluya, que causó, hermano, aleluya, tal influencia en el mundo perdido, en el mundo sin esperanza en la eternidad, fue esa iglesia, la iglesia, hermano, perseguida, la iglesia que no se arriesgaba si no era necesario, aún entre las cuevas se metía para seguir predicando el evangelio. No te arriesgues, no nos arriesguemos, hermano. A veces pueden criticarnos de pastores faltos de fe, a veces pueden criticarnos, hermano, de pastores flojos, pero no, hermano, yo que vivo para el Señor, sigo sin dormir muchas veces por estar orando por mis hermanos, por las familias, por los pastores, por los amigos, hermano, en Cristo, gloria al Señor, por ese amor fraternal que me ha unido con gente de México y de otros países. Y cuando los recuerdo, oro por ellos, no me duermo, me levanto y me levanto alegre, no porque no dormí, pues total, si me da un sueño, me echo un sueñito y ya con eso me vuelvo a componer en el día. No tenemos que arriesgarnos. No nos critiquen porque no hemos abierto. Tengan en su corazón que no queremos arriesgarnos ni arriesgarlos a ustedes. Todavía ni siquiera yo, que soy de la tercera edad, todavía ha llegado la vacuna a mi comunidad. Y espero que llegue y me pueda tener la vacuna y vacunarme y ser un ejemplo también para que nadie tenga miedo. Porque, hermano, algunos piensan que es arriesgado y que puede incluso morir por ponerse la vacuna. No, hermano, se muere uno por otras cosas, y si te mueres es porque Dios ya lo escogió así. Y si no te mueres porque no te pusiste la vacuna, pues también tú y Dios, pero Dios tiene todo bajo control y cuidado. Número 4, hermano, de este mensaje para mi iglesia y para los que hoy nos escuchan: tener cuidado de las embarazadas. Esta es la primera vez, hermano, que estoy mencionando esto en toda la pandemia. Pero es un mensaje, hermano, el cual Dios me mostró claramente, hermano. Además, hermano, envuelto, hermano, en una presencia del Señor, hermano, en medio de un ambiente espiritual perfumado. Gloria a Dios. Y sabe, hermano, ahora lo estoy entendiendo. Yo me paso horas y horas en mi cama orando, hermano. No duermo, yo estoy orando. Es cuando más oro en el Espíritu y cuando menos hablo en lenguas en la iglesia y en los cultos, porque hoy tengo que hablar a modo que usted me entienda, no lenguas que usted no me entienda y no sea edificado. Pero allí estoy orando y allí Dios me mostró a 2 mujeres embarazadas. Y esas 2 mujeres embarazadas estaban desesperadas y yo estaba con ellas porque necesitaban la atención de un médico. Y
en esa situación veía como se ven hoy los hospitales llenos, saturados, y yo con mis 2 mujeres allá afuera embarazadas en la puerta decía: pastor, nos sentimos mal, pastor. Y yo rogándole a uno de los doctores: doctor, atiéndamela, recíbamela. Y veía que la situación por el COVID era tremenda y que el doctor por fin me hacía caso y me la recibía, pero con su sola mirada y en su corazón entendí que me dijo: te las voy a recibir, pero ellas de todos modos se pueden morir, porque no tenemos todos los recursos adecuados ni apropiados en estos momentos. Hermano, es importante saber, hermano, que los médicos, que los hospitales están sobrepasados. Estos son los 5 puntos importantes para este mensaje que quería compartirte. 1, sobrevivir a la pandemia. 2, no caer en pánico. 3, no arriesgarse. 4, tener cuidado con las embarazadas. Yo aquí conozco nada más a mi hermana Erika, que tanto quiero, como mi hija, y que está pero bien gorda esperando a su bebé. Yo no sé si haya otros, porque en un año yo no los he visto. Quién sabe si haya otras embarazadas. Tienen que tener mucho cuidado. Ustedes, mis hermanas, a las que me estoy dirigiendo, y que puedan estar embarazadas, y también a los familiares de ellas. ¿Para qué? Para que tengan cuidado de ellas, y yo también. Y esto es otra de las cosas. Erika, tú estoy pensando que estás lista para correrle a la iglesia en cuanto abra, pero si eres embarazada, ¿ya lo pensaste? No te voy a dejar entrar. ¿Por qué? Pues por cuidarte. Y no voy a decir: sí, pero es así. No podemos nosotros ahorita caer en esas irresponsabilidades, y menos cuando Dios nos está mostrando y diciendo: ten cuidado de las embarazadas en tu iglesia, en tu familia, con tus conocidos, porque hospitales y médicos están sobrepasados. Quiero terminar con el propósito de Jesús. Jesús vino con un propósito a esta tierra. Número 1, para salvarnos. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. En Él sí no hay falta, hermano, de poder, autoridad, ni de tiempo, ni de capacidad. Él todo lo puede. A un hombre solamente le dijo: ¿qué quieres que vea? Pues recibe la vista. ¿Sí? A otro en el camino que le dijo: ¿qué quieres? Estoy leproso, si quieres puedes limpiar. Quiero ser limpio, y listo. Porque el Señor tiene el tiempo, el poder para hacer las cosas que necesita la humanidad, porque dice que para eso vino, a buscar, a salvar, a sanar, a perdonar. Aleluya. A abrirle los ojos a los ciegos. Gloria al nombre del Señor. A dar incluso, hermano, vida a través de la resurrección. Gloria al nombre de Cristo. También, hermano, esta otra parábola, la oveja perdida, de Lucas 15. Jesús dice: cuenta el pastor a sus ovejas, a todas. ¿Y cuándo? Todos los días. Di conmigo: todos los días. Sí, Dios cuida desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar. Dios cuida de ti con un cuidado maravilloso, porque ese es su propósito. Cuidarte, cuidarnos como nadie, ni nuestro padre, ni nuestra madre, ni nuestro hermano, nadie nos va a cuidar como Él nos cuida. Dice que todos los días cuenta y espera a sus ovejas, y si le falta una, y si no llegó una, va y la busca hasta que la encuentra. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que la encuentra, y la trae en sus hombros nuevamente al redil. Esta otra parábola del hijo pródigo dice que este hijo era pródigo y perdido, pero el padre lo esperaba todos los días. ¿Cuándo, hermano? Todos los días. Y cuando vuelve el hijo, lo abraza, lo besa y ya se fiesta con él. Aleluya, hermano. ¿Cuándo lo hace, hermano? Todos los días. Todos los días. Todos los días, hermano, Dios ha estado buscando y esperando para que haya un propósito en tu vida.
¿Cuál es ese magnífico propósito? Que seas su hijo, que puedas disfrutar de su seno, que puedas, como Juan, que se recargaba en su pecho, imagínate que oía su corazón, pues. Y así, hermano, se siente el amor de un corazón, hermano, único y especial como es el de Jesús para nosotros, que sale a buscarnos, a abrazarnos, a besarnos. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que después que es hallado el hijo perdido, el padre dice: mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Dice: por esto hay fiesta en los cielos, por un pecador que se arrepiente y vuelve a su propósito. Vuelve a su propósito. Ahora la iglesia, nuestra congregación, la congregación de los salvos, de los revividos, de los bienaventurados, de los que han sido encontrados por Jesucristo, debemos tener el mismo propósito de Jesús: buscar, encontrar, amar y gozarse con los pródigos. Con los pródigos. Y en esto me acuerdo, hermano, otra vez de mi santa mujer, que hubo en la puerta, hermano, hubo en la puerta pródigos que ya conocían de Jesús, que ya habían aceptado a Jesús y que al rato ya estaban borrachos, ya estaban drogados, y venían y se hincaban en la puerta del templo, hermano, y le decían a mi santa mujer: deme mis cachetadas, pastora, porque me volví a portar mal. Le decía: levántate de ahí, ridículo, si Cristo te ama, yo también te amo. Y muchos de ellos estuvieron aquí, brincaron, danzaron. ¿Te acuerdas, Erika, de los porros que hiciste aquí? De los locos que brincaron aquí para Cristo. Porque cuando hay amor, cuando hay propósito de amor por los pródigos, más nos parecemos al Señor. El amor, vivirlo con propósito. Dice uno de los cantos que cantamos para este culto: desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo. Me creaste para hacer tu voluntad y para ser como tú, papá. Abba, y te amo por eso. Porque me diste un propósito antes que yo naciera. Gracias, porque lo que hoy vivo en Cristo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que hoy vivimos en Él, este propósito por el cual estamos en esta tierra, es maravilloso, lleno de pensamientos de gloria, de victoria y de alabanzas en la presencia eterna de Dios. Dios te hizo con un propósito. Alégrate, hermano. Dios te hizo con un propósito, iglesia. Alégrate y vivamos ese propósito de Dios. Dios te bendiga. El nombre es Cristo, maravilloso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno
ángeles hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Asombroso, grande. Cantamos alabanza y gloria. Cantaré, gritaré, gloria, 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 gloria. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Asombroso. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de un servicio más de manera virtual. Así tenemos que seguir por el momento, hermano. Tenemos que ser obedientes a las autoridades y seguir cerrados como lo hemos hecho ya durante un año. Ya cumplimos un año, hermano. Bueno, vamos a cumplir un año. De hecho, creo que tendremos algún servicio especial para festejar ese aniversario en línea. Vamos a preparar un servicio especial, un mensaje especial, una recopilación especial de algunas alabanzas. Y bueno, eso lo estaremos transmitiendo ya cuando cumplamos un año, que es el próximo 11 de abril. Mientras tanto, los seguimos viendo aquí de manera virtual. Les pido, por favor, que estén muy atentos a la página de Facebook. Vamos a estar subiendo información importante que les va a ser de mucho interés para ustedes. De aquí a que llega Semana Santa, vamos a estar subiendo diariamente información que les va a ser muy útil, hermanos. Entonces les pido que estén muy atentos, por favor, a nuestra página de Facebook y a los mensajes que se están enviando. Gracias, hermano. Deseo que tengas una bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Antes de nacer, tú ya sabías de mí. Mi color de piel y mi forma de reír. Y desde el vientre de aquella mujer, recipiente de simiente que un buen día floreció. Mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer.
y en tu libro escrito estaba lo que pronto iban a ser, todas aquellas cosas que escribiste para mí fueron hechas por tu amor, semejantes a tu ser, y el fruto aquel te canta hoy. Maravillado estoy por todo tu poder, tú me formaste en el vientre de mi madre. Maravillado estoy, no lo puedo entender, solo me queda pensar que así es tu forma de amar. Maravillado estoy por todo tu poder, tú me formaste